Mi esposa pensó que podía engañarme y hacerse rica. Me exigió la mitad de mi negocio y mi casa, así que le di esto en su lugar. Tengo 35 años y estuve casado con Jane, de 32, durante 7 años. En apariencia, nuestra relación seguía un guión clásico. Yo me encargaba de construir mi empresa de construcción desde cero, mientras ella se dedicaba al hogar. Empecé con una F-150 usada y tan solo con unas herramientas, trabajando jornadas de 80 horas semanales. Recuerdo aquellos primeros años, cuando dormía en el camión para ahorrar en combustible y me alimentaba de lo que encontraba mientras ofrecía presupuestos para trabajos que apenas cubrían los materiales. No lo digo para presumir, sino para resaltar el sacrificio. Hasta perdí el casamiento de mi mejor amigo por terminar un proyecto comercial crucial, e incluso trabajé a través de una neumonía porque no podía arriesgarme a perder un cliente. Cada ganancia se reinvertía en mejores herramientas y en contratar a personal competente. Por otro lado, Jane, según nuestro acuerdo, nunca tuvo que trabajar. Se suponía que debía concentrarse en sus propios sueños mientras yo me ocupaba de las responsabilidades económicas y del hogar. Sin embargo, cuidar la casa se traducía en contratar servicios de limpieza, pedir comida, domicilio casi todas las noches y organizar reuniones sociales para ampliar su círculo, en las que, curiosamente, siempre asistían solo sus amigos. La mayor dedicación que mostró por nuestro hogar fue decorar la sala en 3 ocasiones durante esos 7 años, pues, aparentemente se aburría del mismo estilo. Yo, por mi parte, prefería la practicidad. Usaba la misma rotación de 5 camisetas y conducía un automóvil con más de 100,000 millas, mientras que ella vivía rodeada de lujos, un Audi nuevo, entrenador personal, salidas de compras que dejaban mi tarjeta de crédito al rojo vivo. Nunca discutimos sobre dinero, pues yo creía que ese era el precio a pagar por amar a alguien. Nuestra vida exterior reflejaba un cierto éxito. Vivíamos en una casa en un barrio acomodado, con buenas escuelas, teníamos un perro y, aunque no teníamos hijos, de afuera se nos veía como la pareja envidiada, exitosos y felices. Jane era el tipo de mujer carismática que atraía todas las miradas al entrar en un lugar, y yo confiaba plenamente en ella, a pesar de mi apretada agenda en la que manejar múltiples proyectos de construcción, clientes, contratistas y permisos municipales se volvía abrumador. Todo cambió una noche en la oficina, alrededor de las 10 de la noche, cuando recibí un mensaje de texto de Brian, un amigo que regenta un restaurante en el centro. Me preguntaba si Jane estaba fuera de la ciudad, ya que, según él, la había visto en The Orchid, nombre en clave de un elegante restaurante donde se exige un gasto mínimo de $300 por persona, en compañía de otro hombre. Jane me había asegurado que se quedaría en casa por malestar, pero la coincidencia del lugar y la actitud poco casual de esa reunión me hicieron dudar. Traté de convencerme de que podía tratarse de un amigo o pariente, pero la mañana siguiente, cuando le pregunté de forma natural qué había hecho la noche anterior, ella mintió sin titubear, alegando que simplemente había visto Netflix y se había acostado temprano por sentirse aún mal. Esa incongruencia me impulsó a revisar nuestro estado bancario compartido esa misma noche, mientras ella dormía. Al principio, todo parecía normal, hasta que noté un cargo de $2,800 en The Orchid realizado hace 2 días. Ese monto era equivalente a 3 meses de pagos de mi automóvil, y dado que Jay no tenía su propia tarjeta de crédito, me pregunté de dónde provenía ese gasto. Al investigar más a fondo, descubrí entre el correo que había llegado un extracto de una tarjeta de crédito a su nombre de un banco que yo desconocía, con un saldo que superaba los $15,000 acumulados en apenas 6 meses. Esta cifra era asombrosa, $15,500 que se podrían haber destinado a comprar un auto usado decente o instalar un sistema de cine en casa. Los cargos, que incluían hoteles, restaurantes y regalos costosos, claramente no eran para su beneficio, sino para alguien más. Ante esta situación, decidí revisar los registros de llamadas en su teléfono. Aunque sé que no es lo ideal espiar la privacidad de la pareja, en ese momento sentí que ya no podía confiar en sus palabras. Encontré un número que repetidamente aparecía en horarios extraños. Aunque ella había borrado el historial de llamadas, la factura telefónica mostraba claramente esas comunicaciones. Llamé al número en un momento en que sabía que no estaría presente, y la llamada se dirigió directamente al buzón de voz con un mensaje que decía: «Hola, has llamado a Matt. Deja tu mensaje». ¿Quién era ese tal Matt? Me contuve de dejar un mensaje amenazante y decidí investigar en redes sociales.
Descubrí que se trataba de Matt Stevens, un abogado corporativo de renombre en uno de los grandes despachos del centro. Aunque en redes no parecían tener una relación de amistad, unos comentarios entre ellos evidenciaron una cercanía inusual. A pesar de tener sospechas fundadas, quise tener pruebas irrefutables antes de confrontarla. Aproveché mis conocimientos en seguridad informática para instalar un sistema de cámaras en las áreas comunes de nuestra casa, la sala, la cocina y la entrada principal. Cabe resaltar que no coloqué cámaras en las áreas privadas, ya que no quería violar por completo la privacidad de nuestro hogar, y técnicamente era mi propiedad. Sin informarle, lo implementé discretamente mientras ella asistía a sus clases de yoga, justificándolo con una buena oferta de un paquete de seguridad. Incluso llegué a respaldar la información de su teléfono mientras se duchaba, algo de lo que no me siento orgulloso, pero en ese momento necesitaba evidencias claras. Lo que descubrí a través de las grabaciones no fue simplemente infidelidad, sino una traición premeditada que me hizo cuestionar por completo la mujer con la que me casé. En tan solo una semana, las cámaras captaron imágenes que demostraban la magnitud del engaño. Jane llegó a nuestro hogar acompañada de Matt, y lo peor fue la desfachatez con la que lo hizo. Lo recibió, le ofreció asiento en el sofá que yo mismo había comprado, y le sirvió bebidas de nuestro propio bar. Todo comenzó de manera inesperada, pero lo que siguió fue aún peor. No se trataba solo de engaños casuales, estaban planificando activamente mi caída. Las cámaras captaron con audio nítido cada palabra de su conversación. En un momento, mientras discutían la estrategia, Jane le dijo a su compañero que, al presentar la demanda, debían exigir al menos la mitad de la empresa, ya que, según afirmaba, Wilson Construcción valía una fortuna. Fue entonces cuando me di cuenta de que Matt, a quien había considerado un abogado corporativo cualquiera, era en realidad un especialista en divorcios. Él se dedicaba a instruir a Jane, indicándole exactamente qué decir y cómo proceder. Lleva la cuenta de cada vez que él no regrese a casa para cenar o sea ausente por trabajo, estamos armando un caso que demuestra su ausencia emocional, me repetía Matt. Además, insistía en que yo debía encargarme de todas las actividades sociales y de manejo del hogar para demostrar que, a su modo, había contribuido al éxito de él. Lo que vivía no era solo una infidelidad. Jane se había empeñado en trazar un plan minucioso para destruirme financieramente, de la mano de su novio abogado. La situación se asemejaba a ver una mala película, pero, lamentablemente, era mi vida. Durante días, observé las grabaciones y reuní pruebas. Ella me decía que saldría a clases de yoga o se reuniría con amigas, y yo comprobaba en las cámaras cómo se arreglaba para salir a sus citas, a veces regresando y acostándose en nuestra cama como si nada hubiera pasado. Esa fría calculación me repugnaba, y decidí intensificar mi investigación. Me presenté en lugares donde sabía que la vería, disfrazado de un hombre inocente con gorra de béisbol y gafas de sol, como si fuera el espía más obvio del mundo. Los restaurantes se convirtieron en mi escenario, y en apenas una semana logré recopilar todo lo necesario: fotografías que tomé personalmente de Jane y Matt entrando a hoteles, vídeos en los que aparecían cenando y tomados de la mano, y capturas de pantalla de sus redes sociales, donde Matt presumía de haberle comprado regalos costosos, como un brazalete de $5,000 y bolsos de diseñador. Lo más irritante era que todo parecía haberse extendido por casi un año, mientras yo trabajaba a destajo para expandir mi negocio a 2 nuevos condados y mi esposa se dedicaba a probar a su futuro reemplazo. La situación se agravó aún más cuando, una noche, accedí remotamente a la cámara de seguridad mientras me encontraba en un sitio de trabajo. Allí vi a Jane revisando mi oficina, tomaba fotos de documentos empresariales, contratos, listas de clientes e incluso registraba el lugar donde guardaba mis contraseñas. Más tarde, al enfrentarla de forma casual, «Oye, ¿estabas buscando algo en mi oficina?». Ella se limitó a darme excusas sobre papeles de seguros, y yo simplemente asentí, fingiendo ingenuidad. Consciente de que debía protegerme cuanto antes, llamé a mi amigo Chris, uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad, muy distinto a ese Mac que parecía despreciable, y le conté todo: la infidelidad, la conspiración y la montaña de pruebas que había reunido. Tras ver algunos clips de vídeo, Chris me dijo: «Parece que Jane se metió con el hombre». Equivocado. Pero antes de actuar con fuerza, dime, ¿tienen ustedes un acuerdo prenupcial? Inmediatamente llamé a mi padre, quien, aunque no es de esos que disfrutan diciendo, «te lo dije», merecía expresar su opinión esta vez. Tras explicarle todo, le comenté que
Aparentemente, el prenupcial que me había insistido en conseguir iba a salvarme. Hubo una pausa larga en el teléfono. Pude casi oírlo conteniendo sus palabras. Finalmente, mi padre soltó: «Hijo, tenías razón», con una risa que no sonaba a celebración, sino a tristeza por verme pasar por esto. Luego, se puso en modo papá y me contó cómo había atravesado una situación similar con un socio de negocios años atrás, recordándome que las personas que intentan arrebatarnos lo que con tanto esfuerzo hemos construido siempre están al acecho, y que nunca esperas que la persona con la que duermes todas las noches sea esa enemiga. Fue en ese preciso momento cuando recordé el acuerdo prenupcial. Antes de casarnos, mi padre, que él mismo había vivido un divorcio desastroso, insistió en que hiciera firmar a Jane. En aquella época, mi negocio apenas comenzaba, y ella lo firmó sin mucho tiento. El acuerdo era claro: lo que yo aporté a la relación y lo que construí con mi negocio quedaba en mis manos en caso de divorcio. Al principio, cuando mencioné el prenupcial en una pequeña cafetería del centro, ella se lo tomó a la ligera, diciendo: «Claro, es solo un papel», mientras me mostraba fotos de posibles lugares para bodas. Probablemente lo firmó solo para complacer la paranoia de mi padre, ya que el gesto en su rostro al revisar el documento era innegablemente significativo. Con el tiempo, Jane pareció haberlo olvidado, o, más bien, Matt la convenció de que podían anularlo. Chris revisó el acuerdo y confirmó que era sólido. Sin embargo, nos advirtió que debíamos actuar con cautela, pues si ella lograba demostrar que yo era emocionalmente abusivo o que abandoné la relación, un juez podría invalidarlo. Entonces, trazamos un plan. Yo seguiría haciendo el papel de marido perfecto mientras, junto a Chris, preparábamos nuestra contraofensiva. Durante las semanas siguientes, me convertí en el esposo ejemplar. Llegaba a casa con flores. Sin motivo, sugería salidas en pareja, aunque ella a menudo rechazaba alegando cansancio, malestar, y me aseguré de tener testigos de mis esfuerzos por salvar el matrimonio. Paralelamente, trasladé mis documentos importantes a un lugar seguro, cambié todas mis contraseñas, abrí una cuenta bancaria oculta y empecé a mover algunos activos. Todo de manera totalmente legal y conforme las indicaciones de mis abogados, siempre con la idea de que, durante el proceso de divorcio, todo quedara declarado. Además, documenté cada mentira sobre sus paraderos, cada vez que afirmaba estar en yoga o con amigas y en realidad se encontraba con Matt, cada retiro de grandes sumas de dinero de nuestra cuenta conjunta. Jane jamás sospechó que estaba al tanto de sus movidas. Ella creía que yo era un marido distraído, demasiado absorto en el trabajo, y que Chris era fácil de engañar. Pero se equivocó. Después de aproximadamente un mes de reunir evidencias y resguardar mis activos, ocurrió la gota que colmó el vaso. Un día, al llegar a casa, encontré a Jane esperándome con una extraña sonrisa y un sobre en la cocina. «Tenemos que hablar», dijo, y al abrir el sobre, se revelaron los papeles del divorcio. Lo que sucedió a continuación fue la culminación de todo el plan de Jane y Matt. Resulta que, en uno de esos descuidos, Jane dejó su correo abierto en nuestro ordenador. En él figuraba un mensaje dirigido a Matt con el asunto estrategia de divorcio. Capturé pantallas de ese correo antes de que ella se percatara. En ese mensaje se detallaba todo. Iban a esperar a que mi empresa terminara un proyecto importante que generaría un gran ingreso para luego iniciar el proceso de divorcio y reclamar la mitad de mis bienes, mi negocio, propiedades, inversiones, e incluso mencionaban la posibilidad de mudarse a otro estado tras obtener su parte del dinero. Esa fue la gota final. Ya tenía todas las pruebas en mis manos y era el momento de reunirme nuevamente con Chris para ultimar nuestra contraestrategia. Lo más sorprendente, y a la vez irónico, fue como Jane no había descartado el acuerdo prenupcial. No es que lo hubiera olvidado, sino que, influenciada por Matt y sus argumentos legales sobre que los prenups se anulan a menudo o que se había firmado bajo presión, creyó firmemente que era inservible. Confiaba ciegamente en el juicio de Matt al punto de no verificar ni cuestionar el contenido del acuerdo, pensando que tenía la ventaja. Pero pronto se dio cuenta de que estaba completamente engañada. En total, invertí cerca de 6 semanas en reunir evidencia, vídeos, mensajes de texto, correos electrónicos, estados bancarios, facturas de tarjetas de crédito. Una montaña de pruebas que demostraban la infidelidad y la conspiración para defraudarme en el divorcio. Finalmente, una noche, al llegar del trabajo,
Me encontré con Jane, quien esperaba con esa sonrisa enigmática y sin mediar más palabras, deslizó un sobre con los papeles del divorcio sobre la encimera de la cocina. Abrí los documentos, simulando una sorpresa genuina mientras ella me observaba atentamente en busca de alguna reacción. Con la expresión de asombro cuidadosamente ensayada, revisé cada hoja. Las demandas eran exactamente lo que había anticipado. La mitad de mi negocio, pensión alimenticia de por vida, la casa y hasta mi camioneta. Una auténtica catástrofe financiera, plasmada en papel. Ya no soy feliz, dijo con voz ensayada, como si repitiera un guión. Creo que ambos sabemos que esto ya no funciona. Asentí lentamente, cumpliendo mi papel a la perfección, y le pregunté, ¿puedo saber por qué hay alguien más? No, respondió, mirándome directamente. Simplemente siento que nos hemos distanciado. Tú siempre estás trabajando, y yo necesito algo más de nuestra relación. Por un breve instante, quise arrojarle todas las pruebas en la cara, pero me mantuve fiel al plan. Solo asentí de nuevo, le dije que necesitaba tiempo para procesarlo, y en realidad llamé a Chris para informarle que el juego estaba en marcha. Las semanas siguientes fueron surrealistas. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero apenas nos hablábamos. Jane comenzó a salir casi todas las noches sin preocuparse ya por mentir sobre su paradero. La veía sonreír mientras enviaba mensajes a Matt, probablemente comentándole lo bien que se estaba desarrollando su plan. Mientras tanto, yo trabajaba más que nunca, cerrando un importante comercial que sabía ella esperaba aprovechar. Incluso llegó a comentar una noche, es bueno que te enfoques en el trabajo ahora, termina lo que necesitas hacer, dejando claro el mensaje de que debía concluir ese proyecto para que yo pudiera, al fin, obtener la mitad del dinero. Chris y yo presentamos nuestra respuesta a la demanda de divorcio, aceptando aparentemente la mayoría de las condiciones, pero solicitando tiempo para valorar el negocio de forma adecuada. Esto nos dio el margen necesario para implementar nuestra estrategia. Hacíamos creer que ella había ganado, mientras preparábamos la trampa perfecta. La fecha del juicio se fijó para aproximadamente 3 meses después de que Jane iniciara el proceso. Durante ese tiempo, moví el dinero de forma estratégica entre cuentas, documentando todo. Legalmente, cerré el gran proyecto. En cuanto recibí el pago, reinvertí la mayor parte en él. Negocio mediante gastos legítimos que habíamos planificado durante meses. Jane notó que la cuenta de la empresa no tenía el saldo que esperaba y me confrontó una noche. ¿Dónde está el dinero del proyecto en Westside? Necesito comprar equipo nuevo. ¿Son gastos de negocio? Respondí con naturalidad. Su rostro mostró una leve mueca de ira, pero no pudo añadir nada sin revelar que había estado vigilando las cuentas con el divorcio en mente. Conforme se acercaba la fecha de la corte, Jane se mostraba cada vez más confiada. Empezó a mover algunas de sus pertenencias, a buscar un nuevo lugar e incluso a hablar de su parte de la casa, convencida de que pronto se volvería rica. Tanto es así, que ya estaba gastando dinero que aún no tenía. La noche anterior al juicio apenas pude dormir, no por nervios, sino porque anhelaba ver el momento en que todo se viniera abajo. Quería presenciar su reacción cuando su elaborado plan colapsará. La mañana del juicio, Jane pasó 2 horas arreglándose, cabello, maquillaje y vestuario. Estaba impecable, vestida para impresionar con prendas que yo mismo había pagado. Pobrecita, no sabía que se estaba preparando para lo que sería su último día de falsa felicidad. Esa mañana, viajamos en autos separados. Al llegar al juzgado, la vi de pie junto a Matt, formando un pequeño equipo. Él se apartó. Rápidamente al notar mi presencia, demostrando ser un cobarde incapaz de enfrentarme. Jane se ubicó en un lado, luciendo una sonrisa de suficiencia, mientras yo me sentaba junto a Chris, sereno y listo para lo que venía. Ella me lanzaba miradas cómplices, probablemente convencida de que yo estaba a punto de perderlo todo. La jueza, una mujer mayor de cabello plateado y semblante firme, llamó al tribunal. Fue Matt quien se levantó primero, con una dramatización que parecía sacada de una serie de televisión. Su señoría, mi clienta ha quedado financieramente desamparada por las acciones egoístas del señor Wilson. Ella dedicó años de su vida a sostener este negocio solo para ser descartada cuando éste prosperó. Me contuve de replicar, sintiendo que mi lengua se amedrentaba. Jane, que nunca había visitado una obra ni conocía a ninguno de mis empleados, era presentada en la sala, como una socia dedicada que sacrificó todo por mi éxito. Resulta irónico,
pues ella abandonó oportunidades profesionales, ofreció apoyo emocional y se encargó del hogar para permitirme enfocarme en el trabajo. Mientras la jueza tomaba notas, Mac comenzó a detallar los números, compensación por las contribuciones matrimoniales, solicitando la mitad del valor de Wilson Construcción, aproximadamente $4.2 millones, la casa, valorada en $850,000, una pensión mensual de $112,000 y otros activos, entre ellos cuentas de inversión. Jane asentía con la mirada puesta en la jueza, confiada en que el paquete total que me habría dejado en la ruina sería suyo. Con gran pomposidad, Mac concluyó: Su señoría, mi clienta simplemente busca lo justo tras 7 años de sociedad. La jueza se volvió hacia Chris, mi abogado, para pedir su declaración. Fue en ese instante cuando el ambiente se volvió tenso. Jane, ajena a lo que se avecinaba, mantenía su sonrisa arrogante, mientras Matt se mostraba tan seguro como un tiburón en traje caro. Chris comenzó a hojear su expediente y con voz calmada y profesional explicó a la jueza información que había sido omitida en la presentación de Matt. La jueza asintió para que continuara, y entonces Chris sacó a relucir nuestro acuerdo prenupcial, colocándolo frente a la autoridad judicial, quien lo revisó minuciosamente. El rostro de Jane pasó de la soberbia al desconcierto en apenas 2 segundos. Pude notar a Matt susurrándole frenéticamente, pero Chris no había terminado. Además, señaló que disponíamos de evidencia no solo de infidelidad, sino también de una conspiración para defraudar. La jueza mostró interés, y por un instante Jane pareció visiblemente alterada. Fue entonces cuando Chris presentó un USB con toda nuestra evidencia. La jueza autorizó su reproducción, y el secretario del tribunal preparó el monitor para mostrar los vídeos. La imagen que apareció en pantalla era devastadora. Primero se mostraban a Jane y a Matt en la sala de nuestra casa discutiendo sobre cómo apropiarse de la mitad de mi negocio, luego a Jane tomando fotografías de mis documentos confidenciales, y finalmente clips en los que se veían conspirando para invalidar el acuerdo prenupcial. La sala quedó en un silencio sepulcral, y con cada nuevo clip, Jane se hundía más en su asiento, mientras el semblante de Matt se transformaba de confianza a horror. La jueza preguntó a Matt si deseaba hacer algún comentario sobre la evidencia. Fue en ese momento cuando Matt cerró su maletín y anunció que su clienta retiraría todas sus reclamaciones financieras. Jane lo miró con horror, pero él se negó a siquiera mirarla. Nada es más humillante que ver a tu pareja rendirse en pleno tribunal. Ella intentó hablar, argumentando que aún podían invalidar el acuerdo prenupcial, pero Matt la interrumpió. La evidencia era contundente y no había escapatoria. La sentencia fue rápida y brutal. Se desestimaron todas las reclamaciones financieras, se ratificó el acuerdo prenupcial y se concedió el divorcio por adulterio. Jane se quedó únicamente con lo estipulado en el acuerdo, es decir, con sus pertenencias personales y una compensación mínima que ni siquiera alcanzaría para un año de sus extravagantes gastos. Cuando se anunció el fallo, Jane quedó paralizada, incapaz de comprender lo sucedido. Todos aquellos meses de planificación, conspiración y engaño se redujeron a un instante y en menos de 1 hora, su plan se vino abajo por completo. No obtuvo ni la mitad de mi negocio, mi casa o la pensión alimenticia en la que ella confiaba. Nada de eso, como diría Thanos, por una simple gota de sangre. Pero en el caso de Jane, ni siquiera consiguió esa gota. Salí del juzgado como un verdadero jefe, dejando atrás todo lo vivido. En el pasillo, Jane se apresuró a alcanzarme, con lágrimas que corrían por su rostro y el maquillaje arruinado, tratando de explicarme lo sucedido, pero yo seguía adelante, ya no quedaba nada por decir. La situación posterior fue tan directa como dolorosa. Jane tenía 2 semanas para retirar todas sus pertenencias de la casa. Intentó comunicarse conmigo en múltiples ocasiones, alternando entre llanto, disculpas y amenazas, hasta que decidí bloquear su número desde el primer día. Cuando regresó para recoger sus cosas, me aseguré de tener a varios amigos presentes como testigos. Se notaba que no había dormido en días. Por un momento, casi sentí lástima por ella, pero rápidamente recordé todos sus planes para quitarme absolutamente todo, y cualquier compasión se esfumó en un instante. Durante años compartí mi vida con esa mujer, le ofrecí todo lo que podía dar como esposo: comodidad, amor,
cuidados, regalos y apoyo incondicional. Pero en cuanto decidió faltarme el respeto, negando el valor de mi esfuerzo, para mí ella dejó de existir. Se llevó su ropa, joyas y objetos personales, sumando alrededor de 5 maletas y varias cajas, una suma muy alejada de los millones que esperaba recibir. Lo irónico es que ya había pagado un depósito para un condominio de lujo, convencida de que dispondría de una fortuna tras el divorcio. Sin embargo, ese depósito se esfumó, al igual que una montaña de deudas en tarjetas de crédito que acumuló al comprar para su nueva vida, todo legalmente a su cargo. En otro frente, surgió el caso de Matt. Resulta que su firma de abogados no se lo tomó bien al descubrir que había ayudado a una cliente a planear defraudar a su esposo, sin mencionar que, además, mantuvo relaciones con ella. Mi abogado, Chris, se encargó de remitir las pruebas a la Asociación de Abogados del Estado. Hasta donde tengo entendido, Mar ahora enfrenta una investigación ética. No se puede decir que le haya ocurrido a un hombre mejor. Esa experiencia me transformó. Hoy soy más precavido y selectivo con quién permito entrar en mi vida. Una vez concluido el divorcio, centré todas mis energías en el trabajo. Cerré importantes contratos, expandí mis operaciones hacia desarrollo comercial y vendí nuestra antigua casa, un lugar repleto de recuerdos dolorosos. Compré una vivienda más modesta, pero cerca de mi oficina principal. No es tan lujosa, pero es verdaderamente mía. Algunos amigos intentaron presentarme citas, y aunque salí en un par de ocasiones, la confianza ya no se regala con facilidad. Quizás algún día, pero por ahora mi prioridad es concentrarme en mí mismo y en mi negocio. Y, como añadido inesperado, adopté un perro al que llamé Piquel. 2 meses después de finalizado el divorcio, mientras revisaba los cimientos en un sitio de construcción, apareció un perro callejero, desaliñado, de un tono marrón verdoso y con un aspecto demacrado. Uno de mis empleados estuvieron a punto de alejarlo, pero decidí encargarme personalmente, ofreciéndole un poco de mi almuerzo. El pequeño me miró como si le hubiera entregado las llaves del reino, sin collar ni microchip. Al llevarlo al veterinario, descubrí que estaba cubierto de unas extrañas manchas que parecían jugo de pepinillos, de donde provino su nombre. El veterinario estimó que tenía alrededor de 2 años, siendo una mezcla de terrier, chihuahua y quién sabe qué más. Inicialmente, pensé en limpiarlo para que tuviera más oportunidades en el refugio, pero esa primera noche, el animal se acurrucó a mi lado en el sofá, suspiró dramáticamente como si hubiese pasado el día más duro, y se durmió sobre mi pierna. Desde entonces, Piquel se convirtió en parte de mi vida, incluso durmiendo en mi cama, algo que sin duda habría desatado la furia de Jane, quien siempre se preocupaba por los límites de los perros. Hoy, Piquel me acompaña a la oficina, viaja en el asiento delantero del camión con la cabeza asomada, casi como si dominara la carretera. Los clientes lo adoran, especialmente por su habilidad casi mágica para encontrar herramientas perdidas en las obras, ahorrándonos horas de búsqueda. Lo mejor de él es que, a diferencia de Jane, no muestra interés alguno por mis finanzas. 3 meses después del divorcio, Jane intentó comunicarse enviándome un extenso correo en el que afirmaba haber cambiado y comprender lo que había perdido, pero decidí no responder. Algunas cosas son irreparables y ciertos puentes deben quemarse para siempre. Han pasado ya 6 meses desde la finalización del divorcio, y aún de vez en cuando escucho algo sobre Jane a través de amigos en común. Se mudó temporalmente con sus padres y consiguió un empleo en una boutique, una situación muy distinta del lujoso estilo de vida que esperaba tras la separación. Por mi parte, la vida continúa. Empecé a contemplar la idea de tomarme unas vacaciones, algo que no había hecho en años, buscar playas, desconectar el celular y realmente relajarme. Ha pasado 1 año y medio desde el divorcio y hoy comparto cómo va mi vida. Mi negocio ha crecido de forma impresionante. Al dejar de tener a Jane drenando mis recursos y mi energía, pude concentrarme en lo que realmente importa. Hemos ampliado nuestras operaciones a 3 nuevos condados e inaugurado una segunda oficina. Actualmente cuento con casi 40 empleados y tenemos proyectos asegurados para el próximo año y medio. La parte de la venganza tampoco terminó. Recuerden que mi abogado Chris envió pruebas sobre la ética de Matt a la Asociación de Abogados del Estado. Pues bien, ayudar a una mujer a planear defraudar a su esposo mientras se mantiene una relación íntima con ella no pinta bien para la barra de abogados. Tras una investigación extensa, a Matt le suspendieron la licencia por 18 meses. Ya no me
Interesa cómo se arregla para pagar sus cuentas. Sobre Jane, lo que sé es a través de rumores. Después de mudarse nuevamente con sus padres, intentó reinventarse como influencer en redes sociales. Creó una cuenta de Instagram para promocionar boutiques y negocios locales. La última vez que me enteré, contaba con alrededor de 2,000 seguidores y buscaba desesperadamente recibir productos gratuitos a cambio de exposición. Es lamentable ver cómo alguien que solía gastar miles en compras se encuentra en esa situación. Incluso, un amigo en común me comentó que, tras calmarse el lío legal, Jane y Matt intentaron reavivar su relación y se mudaron juntos a un modesto apartamento. Pero esa unión duró apenas 3 meses antes de que explotaran los problemas, especialmente cuando se descubrió que Matt la engañó con alguien de su antiguo despacho. El mes pasado, finalmente tomé esas vacaciones en la playa que tanto había mencionado. Me fui a Hawái por 2 semanas, dejé el portátil en casa y solo revisé mi correo de trabajo un par de veces. El negocio siguió su curso, el mundo no se detuvo y recordé lo que es verdaderamente relajarse. La vida no es perfecta, pero es buena. Trabajo duro, estoy rodeado de gente de confianza y estoy construyendo algo significativo, tanto en lo profesional como en lo personal. Al final, eso vale mucho más que cualquier suma de dinero que Jane intentó quitarme.